Gálatas, que nos va a ayudar. Gálatas, la epístola de Pablo a esta iglesia, evidentemente tenía algunas de estas dificultades. Y habían bandos, ¿sí? Habían quienes decían que podían manejarse como sea, porque Dios era bueno, y había quienes decían, el que no cumple con la ley está destituido, está fuera, no tiene de parte de Dios ninguna gracia, ningún favor. Los otros decían que Dios perdonaba, y era un grupo más chico. Ya estaba prevaleciendo ese grupo que decía acerca de la observancia de la ley para poder obtener una sonrisa de Dios, la aprobación de Dios. Usted sabe que la palabra nos enseña que nosotros no podemos cumplir con el 100% de la ley. La ley tiene una exigencia que a nuestra carne le resulta imposible. Y no son solo 10 mandamientos la ley. La ley es todo el escrito del Pentateuco, más los profetas. Hay mucha observancia de cosas que uno dice, jamás podré cumplir en todo esto. Entonces había en esta iglesia un problema. Habían quienes decían, yo soy un infeliz, porque ya me dijeron, tengo que cumplir con la ley, y me resbalé. Hubieron puntos que no pude observar. Y habían otros que decían, no, acordate que somos hijos amados y Dios nos ha perdonado. Entonces tenían una libertad excesiva. Tenemos libertad como hijos de Dios. ¿Están de acuerdo? Y somos libres, de alguna manera, de lo que es la ley por ser hijos de Dios. No de desobedecer la ley. Pero somos libres de estar observando porque tenemos un arreglo distinto con Dios. Ya no por la ley, sino por la gracia, se nos ha provisto de un espíritu que colabora, que nos empodera, que nos ayuda en nuestra debilidad para agradarle a Dios. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar este equilibrio que me va a ayudar la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 4. Dice así: también digo, entre tanto que el heredero es niño, estamos hablando de un hijo, ¿no? ¿Un hijo de quién? Un hijo de Dios. Estamos hablando, apuntándole a nuestra vida. El apóstol Pablo está queriendo que entendamos nuestra posición como hijos de Dios. Y está usando la comparación de una relación normal, de un padre que tiene sus bienes, que tiene su buena posición, con un hijo que ahora es niño. ¿Usted es niño? Amén. En este caso, hay que ser como niño, por supuesto. Pero acá está refiriéndose a la inmadurez, ¿sí? En este caso, hay que zafar del niño. Hay que salir pronto de ese estado en el que por ahí nosotros nos dormimos y nos quedamos. Porque mientras nosotros como herederos de Dios somos niños, en nada diferimos del esclavo. En tanto que el heredero es niño, casi que es lo mismo que un esclavo. ¿Está bien? Aunque es señor de todo. ¿Esto se va entendiendo? El niño es señor, pero casi que está en condición de esclavo por su condición de inmadurez. Él es el heredero, es el hijo, es señor de todo, pero por ser niño, dentro de la casa, tiene que tener una actitud, manejarse casi como un esclavo. Él no puede echar mano, por ser niño, de las cosas que manejan, por ejemplo, los adultos. Supongamos que en el día de hoy hay un hombre que tiene mucho dinero y tiene sus hijos herederos. Ellos no le manejan las cuentas, ni siquiera, ni se presentan a la empresa para dar órdenes. Ese padre pudiente tiene colaboradores, tiene obreros. Y en este tiempo se usaban los esclavos. Esos tenían que pedir permiso para que el patrón
les dé autorización de moverse dentro de la empresa, hacer algo con los recursos de ese dueño. Y el niño, el hijo y heredero, de igual manera, tenía que pedir permiso. Tiene que pedir permiso. Un niño en la casa no le saca los billetes al padre para decir voy a hacer una compra. ¿Sí? Es casi como un empleado que por ahí para hacer algo tiene que pedir autorización. Es lo mismo un niño que un esclavo, aunque el niño que tiene de diferente es Señor, ya es Señor de todo. Nosotros como hijos de Dios somos conscientes de la posición que se nos ha dado. Mire, en otra iglesia, habían otros conflictos, la iglesia de Corinto, había tironeo legal por algunos asuntos y uno de los hermanos dentro de la iglesia, que tenía problema con otro, se fue a la justicia y presentó una demanda en contra de un hermano. Y el apóstol Pablo le dijo, ¿cómo hacen eso ustedes? ¿No saben que nosotros vamos a juzgar al mundo? Los hijos de Dios estamos encima de las autoridades terrenales y aún de los ángeles. Nosotros los hijos de Dios hemos de juzgar al mundo y aún a los ángeles. Le hace ver Pablo a esta iglesia que estaba manejándose de una manera muy infantil para resolver conflictos que tenían que ver con cuestiones a lo mejor económicas, diferencias, cuestiones financieras. A lo mejor un hermano le prestó dinero al otro, no sé qué, pero dijo, no, vos me la vas a pagar y vas a ver, yo voy a los magistrados y me vas a tener que devolver el dinero. Cuando se entera Pablo, ve que la iglesia está en un nivel de inmadurez por no comprender la posición que se les ha dado. Y les hace ver quiénes son. ¿Usted alguna vez se puso a pensar que Dios nos ha dado semejante autoridad? Este texto dice, es Señor. El Hijo de Dios es. ¿Qué significa Señor? Ojo que está con minúscula, ¿no? El Señor con mayúscula es la autoridad superior, máxima. Pero como hijos de Dios tenemos una autoridad de parte de nuestro Padre, que está encima de todo lo que es terrenal. Y aquí es donde tengo esa lucha, porque hay quienes aprendiendo este concepto avanzan diciendo, mi padre me ha dicho que soy heredero, todo lo que pise la planta de mi pie es mío. Y ahí es donde está complicado por el tema de su actitud y manifiesta inmadurez. ¿Qué pasa con uno cuando es niño? Es lo mismo que un esclavo. O sea, no tiene esa libertad el esclavo y no tiene esa libertad un hijo que no ha madurado, que es todavía niño. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender estos conceptos, tenemos que llevarlos a nuestra alma y a nuestras actitudes de una forma bien equilibrada, de modo que manifestemos la madurez en la que el Padre puede confiar. Y entonces ese Señor recibe del Padre ya la autoridad, el poder y esa confianza. Lo voy a seguir leyendo. Dice, cuando es niño, es igual que un esclavo, aunque Señor de todo, y está bajo tutores, y está bajo curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que va a haber alguien que, una niñera, un tutor, alguien que se tiene que hacer cargo de él, es el heredero y es el Señor, pero precisa que le enseñen, necesita los tutores, necesita la nodriza, el profesor a su lado, para ir entendiendo cómo debe manejarse en la posición que se le ha dado. Y cuando nosotros miramos a Jesús, decimos, si Él como Hijo de Dios se manejó de esta manera, fue tan humilde, entonces uno dice, bueno, ese es el nivel que el Padre espera. Por eso se nos pide poner siempre atención a Jesús, un hijo que le agradó al Padre, el Hijo amado. Sigo un poquito más adelante
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hay muchas cosas que voy a saltearme porque se haría largo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? Adopción de hijo. Usted ha sido adoptado, hijo de Dios. Y por cuanto sos hijo de Dios, Dios envió a tu corazón, aquí está la garantía para la madurez, para adquirir la actitud correcta, el espíritu del Hijo. ¿Qué te dio Dios? El espíritu de su Hijo. Si yo tengo el espíritu del Hijo de Dios, tengo que apropiarme de Él, que gobierne mi vida, y entonces me voy a manejar como lo hizo Jesús, en la madurez que agrada al Padre. Y esa libertad que te da el Espíritu de Dios te dice: hasta aquí, cuidado. No anda hecho un campeón abriéndote paso. Yo he escuchado por ahí algunas doctrinas y algunas prédicas en algunos casos que me preocupan. Porque hay personas que dicen así: Dios tiene que obedecerme de alguna manera por todas sus promesas. A mí me ha dado este lugar y va a tener que cumplir. Yo voy a declarar esto para que Dios lo haga. Y cuando salen en estos términos las palabras, yo digo: ¿estará correcta la actitud? ¿Será que el espíritu del Hijo está gobernando? ¿O todavía es medio inmaduro? Y el inmaduro en nada difiere del esclavo. No puede echar mano el niño a los bienes del Padre. Fíjese cómo dice: el espíritu que envió a nuestros corazones es el espíritu del Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es cierto que tenemos esta cercanía con el Padre. Abba significa papá. Nosotros lo decimos así. O como dicen por ahí algunos niños: papito, papi. ¿Cómo hacemos para decirle a Dios papi si es el Dios santo? Y bueno, pero el espíritu del Hijo nos da esa libertad, siempre con este equilibrio. Mientras no has madurado, espérate a alcanzar el gobierno del espíritu. El espíritu del Hijo tiene que copar tu alma. Y entonces hay una libertad extraordinaria porque hay una carga de parte del Hijo. Está bien, es mi papá, pero tengo que agradarle. Tengo esta obligación. No me voy a atrever a decirle Abba, Padre, si me estoy manejando como un pibe inmaduro que lo tiene de cachiche al Padre. ¿Sabes cómo decía Jesús? Yo en los negocios de mi Padre, ahí tengo que estar. Yo tengo que atender lo que es el deseo de mi Padre. Ese nivel de madurez manifestado por Jesús puede llevarnos a nosotros a la actitud correcta y a decir con libertad: papi. No puedo llegar a decir Dios es mi ayudador, casi que mi cachiche, porque me ha puesto en una posición de hijo y Señor. ¿Sí? Quisiera que meditáramos en esto y darle una salida práctica. ¿Cómo hace un hijo para no convertirse en un niño mañoso? Un hijo de Dios, cuando lee tanta promesa, el amor de Dios se va llenando de ese favor que Dios quiere que nosotros arrebatemos, y uno va descubriendo cuánta riqueza hay del lado de nuestro Padre. ¿Cómo hace uno en lo práctico para no echarse a Dios al bolsillo? Bueno, tiene que estar claro el concepto de que un hijo también es un siervo. No un esclavo, pero sí un siervo. Si no es siervo, no es hijo. ¿Están conmigo? Cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, se convierte en hijo. ¿Pero qué significa confesar que Jesús es Señor? Significa convertirse en siervo. Dios tiene hijos
que le sirven. No tiene hijos perezosos o hijos que están ahí en la... corresponde a Jesús, corresponde al Espíritu, corresponde a la iglesia, sino que yo tengo que hacerme cargo. Esta es la visión de mi Padre, el negocio de mi Padre. ¿Qué hago, mi Señor? Trae ese equilibrio. Señor, hoy, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese en el libro de Lucas capítulo 12. Acá le voy a leer un texto que lo puede asustar. Y sería bueno, ¿eh? ¿No es bueno por ahí? Cuando nos caen muy bien las promesas del Señor y nos prendemos de las promesas, podemos convertirnos en hijos consentidos. Y el hijo que le agrada al Padre es el hijo en el perfil de Jesús, ¿sí? Ese que se involucra, que le pone el pecho a la obra. En el capítulo 12, Lucas, voy a leerle 2 versículos, 47 y 48. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, que no hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice ahí? Muchos azotes. ¿El padre azota? Hay algunos padres que no azotan, pero como le digo, se equivocan. Ese niño que se tiró al piso y que decía: a mí no me van a poner amonestaciones porque yo no he hecho nada, es un niño al que probablemente nunca le dieron un azote y es un niño que sufre. Cuando el padre ama al hijo, lo disciplina. Dios nos ama. Y si estamos en una actitud equivocada delante de Él, y si estamos manejándonos en una libertad que no nos corresponde, si estamos bordeando por ahí una doctrina de esas que por ahí te dicen: Dios perdona, metele nomás, el Señor va a corregirnos, va a disciplinarnos, nos va a hacer el bien con algún dolorcito. Entonces el que conoce la voluntad del Señor, pero no se prepara ni la hace a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, el que no conoce la voluntad de su Señor, hace cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque aquí quiero que preste atención a este principio. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Un hijo de Dios ha recibido mucho. ¿Y de qué manera se mueve un hijo de Dios para estar en la madurez que requiere el corazón del Padre, que es un corazón de justicia, que está viendo con mucho amor, pero con esa justicia inquebrantable que hay en su trono? ¿De qué manera yo debo manejarme delante de sus ojos cuando he recibido mucho? Pues con temor. No tengo que moverme delante de Dios con confianza. Con confianza y con temor. ¿Se puede? ¿Se puede poner en equilibrio? La osadía de un hijo para ir a su padre y decirle: Padre, tus promesas, y a la vez el temor de quien sabe que a quien se le dio mucho, mucho se le demandará. Y al que se le ha dado poco, ¿qué dice? ¿Está ahí el texto? Tendrían que poner la forma de que yo lo vea aquí para saber si están mirando arriba. ¿Está ahí? Al que se le pide poco, se le exige poco, es porque poco se le ha confiado. Dios a sus hijos le confía mucho. Y por poco que le parezca a usted lo que Dios le ha dado, ya eso que Dios le dio, a usted tiene que causarle temor, porque se le va a demandar. Yo puedo disfrutar de los bienes de mi Padre. Esta tarde me voy a quedar a ver el partido de Boca River y me voy a tomar unas buenas birras, porque soy un hijo de Dios. Qué bueno que no han venido los jóvenes ahora, porque seguro van a venir a la tarde. Si no, es porque son unos niños confianzudos. No se están manejando con temor. Hoy es un día de cita con Dios.
¿qué es lo que se nos ha dado que se nos va a pedir cuentas? ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado de las cuales nos va a pedir cuentas? Yo digo, te ha dado un cuerpo con salud, te ha dado un alma con pensamientos, te ha dado recursos y te ha dado tiempo. Vamos a estar un tiempo aquí en la tierra. Todo eso son dones de nuestro Padre. Además de capacidades para servirle. Dones para servirle. Todo lo que Dios nos ha dado, dice este texto, un día va a decir, ¿hiciste mi voluntad con lo que te di? Al que le dio poco le demandará poco. Y al que le dio mucho le demandará mucho. Entonces, ¿cómo consigo el equilibrio del que estoy hablando para no manejarme como ese confianzudo que anda por ahí diciendo, soy el heredero, voy a disfrutar de los bienes de mi padre? Pues conociendo este principio, lo que Dios te dio, guarda, tenés que manejarlo con responsabilidad porque se te va a reclamar de qué manera invertiste, cómo te manejaste como hijo con los bienes de tu padre. Hay un concepto aquí, es el concepto de mayordomía. ¿Se va a acordar de eso? Nosotros somos mayordomos de los bienes de Dios. Dice, somos Señor, pero con minúscula. Señor quiere decir que tenemos libertad y podemos manejar los bienes de nuestro Padre. Los bienes de nuestro Padre que Él nos ha dado. A mí me ha dado juventud, por ejemplo. ¿Cómo hago para manejar la condición atlética que tengo? ¿Por qué me miran así? Pero hay algunos que sí, ¿no? A uno les ha dado mucho. Tienen la capacidad de cubrir con su energía, con su juventud y con el tiempo mucho más que los que se les puede pedir menos. Tiene una tía, Nancy, que tiene 90 y pico de años y suele... 92. Y suele venir a las reuniones. Entonces dice la hija ahora, a la mami se le ha puesto no ir a la iglesia. Déjela. Le digo, déjela, tiene 92 años. Le debe costar estar acá. ¿Para cómo las sillas duras que tenemos? Mire, ya tiene poco para responder. A ella se le va a demandar menos por no haber estado hoy acá. Pero los jóvenes que se queden a ver el partido de Boca y River, esos van a cobrar. No sé si les va a dar muchos azotes a Dios, porque Él sabe el partido. Pero lo que dice acá es que al que se le dio más, porque Él tiene capacidad de estar sentado unas cuantas horas aquí. ¿Sí? Y puede elegir hacer uso de su mayordomía como hijo, confianzudo. Hoy no voy a encontrarme con mi padre porque juegan Boca y River. ¿Me van entendiendo más o menos la idea? Entonces manejarse como hijo con este temor es la garantía de hacer sonreír al Padre. Todo lo que tenemos en nuestras manos como hijo tiene que quemarnos un poquito. Hay que andar con autoridad porque Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado conocimiento y yo tengo que manejarlo con autoridad. Puedo echar fuera demonios con autoridad y con temor. Hay un momento en el que creo que el apóstol Pedro habla de gente que por ahí maldice a los demonios y que le da órdenes a los demonios. Y dice, el arcángel Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás. El arcángel Miguel se manejó con temor en una guerra espiritual. Y por ahí tenemos hijos de Dios que, qué sé yo, de qué manera media burlesca, por ahí he visto algunas imágenes, ¿no? Tirándole algo así a la persona que está cargada de demonios. Una persona que viene con demonios es alguien a quien hay que respetar, hay que amar. ¿Sí? Pero con esa forma de moverse no agradamos a Dios, no conseguimos de los recursos que hay en Dios para que este hijo pueda manejarse con la madurez de alguien, ¿no? Que el Padre le puede conceder esa confianza. Si es niño, el Padre le dice, no toque, usted no se meta.
Y yo puedo hacer el berrinche y creer que estoy haciendo algo y que estoy manejando los recursos de Dios. Y por ahí el padre dice, no, todavía no te voy a dar para que manejes ni mi poder, ni la autoridad que le entrego a mis hijos. Todavía no, porque eres niño. Hasta el tiempo señalado vas a estar bajo tutores que te enseñen de qué manera se comporta un hijo. Un hijo de Dios tiene en sus manos algo muy precioso, como lo es el tiempo, como lo es la salud, como lo es el alma, como lo son los recursos. Todo eso pertenece a un Señor con mayúsculas, porque Él me compró con el paquete completo. ¿Se entiende eso? Dios te compró con todo lo que tienes, y aún tu familia. No puedes gobernar lo que es el futuro de tus hijos. Tus hijos le pertenecen a Dios. Cuando Dios te compró con el paquete. No sos dueño de tus hijos, no sos dueño de tu dinero, no sos dueño de tu tiempo. Y conviene que madures en esto, para que el Señor te lo confíe, para que te manejes con libertad, para que el padre sonríe y diga, sí, lo voy a respaldar, porque ese hijo sabe lo que hace. Lo que le venga en mano, lo va a hacer bien. El Espíritu de Jesús ha gobernado su corazón. Ese Espíritu que le dice, Abba Padre, le da también la responsabilidad que tuvo mi hijo amado. Y clama, Abba Padre, con toda razón, porque está ocupado de mis cosas. Somos cercanos. Capítulo 25 de Mateo. Ojalá no se me haga muy tarde, porque ¿a qué hora es el partido? ¿Cómo sabes? ¿Lo vas a ver? Sí, sí lo vas a ver, ¿no? No es pecado que vea el partido. Guarda con las prioridades que el Padre ve. Tu corazón le pertenece a Él. Sí, no al muñeco Gallardo, ni a Juan Román Cristelme. ¿Cómo le dicen? Tristelme. Mateo capítulo 25, versículo 14, es una parábola que a veces no queremos leer. ¿A usted le pasa? Yo siempre me siento en deuda con Dios. Y cuando leo esta parábola, me sacude las entrañas. Esta y otras. Pero Dios la puso ahí para que no nos confiemos. Ya soy salvo. Ya heredé todo. No te confíes. El siervo tiene que estar preparado para hacer la voluntad de su Señor. Eso tiene que estar claro en nuestro corazón. De otra manera, si hay un relaje en tu vida, es porque el Espíritu no tiene las acciones de tu corazón. Y el Espíritu Santo quiere comprarlo todo. No corresponde que yo me guarde y me reserve áreas de mi vida. Mateo 25, 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿A quién? Y aquí, ¿de quién está hablando? Diga de mí. Yo, el hijo amado del Señor, el que le dice Abba, papi, ese también es un siervo. Búsquele el equilibrio a la vida cristiana. No se relaje. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién son los bienes? De Dios. Este hombre que yéndose lejos representa a Dios. No está aquí Dios diciéndome cómo manejar las cosas que me ha prestado. Me ha prestado una familia, me ha prestado un hogar, me ha prestado la salud. Y aún estoy caminando, no estoy en un lecho, no estoy en una silla de ruedas, no estoy condicionado por algún mal. Todo esto Dios me lo ha dado y Él es dueño. No, a mí no me va a tocar el virus porque soy hijo de Dios. Ustedes tienen confianza en ese trapo. Yo tengo fe en Dios. Había puesto un muchacho que yo conozco en el Facebook y yo le observé algo sobre el tema de la altivez y me dijo que no era altivez sino fe. Y de la forma que lo expresaba en el escrito, ustedes confían en un trapo. Yo no me voy a poner nunca el barbijo porque yo tengo fe en Dios. Yo dije, este no conoce. Hay algo del Espíritu Santo que no controla su corazón.
Ese es candidato a caminar solito. Y ese padre al que él hace alarde de tener a su servicio para que ande detrás de él, sanándolo y librándolo de la enfermedad, ese padre dice: en algún momento podré usarte, hijo, pero ahora casi que sos igual que los esclavos que están por acá. No te puedo confiar mis cosas. Y anda tratando de hacer la voluntad de Dios porque no se queda quieto. Pero, ¿y el respaldo del Padre? El Espíritu del Padre se nota. Hay alguien ahí que por el Espíritu de Dios hace una obra sabiendo que tiene en sus manos algo que no le pertenece, lo invierte con temor, se maneja en esta humillación adorando y reconociendo y dando gracias por haber sido recibido en la familia de Dios, diciendo siempre: no fui digno, no soy digno y no seré digno, pero aquí me tienes, Señor. Hay un espíritu que lo sustenta y uno lo recibe. Pero ese espíritu de aquel que dice: a mí mi Padre me va a andar cuidando y no me va a venir ningún mal porque hay promesa de Dios, yo no confío en un trapo. ¿Qué si yo hubiese discutido de otra manera el tema, no? Porque ya me está diciendo: vos confiás en el trapo. Yo no confío en el trapo. ¿Usted confía en el trapo? Si el Señor no nos cuida, no nos va a cuidar un trapo. Pero quiero que vean este tema. El hijo maduro, en quien el padre tiene confianza, entiende su responsabilidad, se maneja con este temor. Él es el Señor y me entregó sus bienes por un tiempo. Tengo salud hasta que Él diga. A uno le dio 5 talentos. Diga: yo quiero ser ese. A otro le dio 2. Y a otro le dio 1. A cada cual conforme a su capacidad. Y luego se fue. Como que Dios nos mira detrás de un vidrio, ¿eh? ¿Han visto la policía que cuando interroga al sospechoso está escondido detrás de un vidrio? La cámara Gesell, ¿será esa? No sé. Pero están ahí los investigadores, por ahí los psicólogos, algún caporale. Y de aquel lado hay alguien que interroga a un delincuente. El delincuente no ve quién está detrás de este vidrio, ¿no es cierto? ¿Han visto esas películas, no? ¿Tienen miedo de decir que ven la tele? Si yo veo películas. Está el investigador acá esperando a ver las reacciones, los gestos. Yo digo muchas veces Dios está detrás del vidrio, asomado detrás sobre la pared donde nosotros con nuestra mirada terrenal no podemos entender ni ver. Está viendo qué hacemos con lo que nos dio. A uno Dios le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1, dice, de acuerdo a sus capacidades, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. ¿Qué hizo? Negoció con ellos. No se los gastó. No los aprovechó para sí. Sabe que si nosotros los recursos de Dios los gastamos en nosotros y todo el tiempo somos el centro de atención y Dios es nuestro siervo y nosotros tenemos que pasarla bien, nosotros estamos malgastando los bienes. Por más que te parezca que disfrutas, estás malgastándolos. Pero este negoció con los bienes y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 5 talentos ganó 5 más. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también negoció y ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero ¿de quién? De su señor. Le dije lo que representa el dinero, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado. Y tenemos mucho que Dios nos ha dado. Todos los que estamos aquí estamos en buena salud. Hemos llegado caminando. A nadie lo trajeron en brazos. Tenemos recursos de Dios importantísimos. Este dice que recibió poco, recibió un talento, agarró y lo escondió. Y después de mucho tiempo vino el Señor. Recuerde esto. Vamos a rendir cuenta. Eso dígale al que tiene más cerca. Vas a rendir cuenta.
Hijo consentido, vas a rendir cuentas. No, no le diga eso. No, no le digas eso. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, le trajo los otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me diste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: ¡qué bien! Buen siervo. ¿Se acuerda que a Jesús le dijo el Padre: yo estoy muy conforme con mi Hijo amado? Acá hay otra expresión de parte de Dios. Yo quisiera esta expresión del Señor al fin de mis días. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, porque te di poco tiempo en la tierra, porque te di pocos billetes. ¿Quién tiene muchos billetes? ¿Hay alguno que tiene mucho? ¿Tiene mucha plata? ¿O por fe lo estás diciendo? Mira, cuando tengas muchos billetes, ya sabes que no son para vos. ¿A dónde está el alfolí? Ya me lo traen aquí para el Alam. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, y el padre le dijo: bien, buen siervo fiel. Este señor lo aprobó. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, porque ahí sí que se cosecha. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Hay diferencia entre el que trajo 5 y el que trajo 2? Exactamente lo mismo, porque los 2 se manejaron, uno con mucho, otro con menos, con ese temor, ese de hay que negociar lo que el Padre me ha dado para que el Padre que me dio estos bienes, el dueño, se alegre de mi gestión como siervo. Sí, como Señor he tomado los recursos de mi Padre, pero sabiendo que soy el mayordomo, no el Señor con mayúscula, me he manejado con la autoridad y la prudencia suficiente como para que el Padre esté conforme. Una mujer viuda entregó una moneda en el alfolí de las ofrendas. Y Jesús dijo: esa mujer echó más que todos los que están alrededor. Y mire que venía gente y daba ofrendas, ¿no? El pueblo de Israel sabe, un pueblo rico que sabe cómo hacer para que las ventanas de los cielos se abran. Es un pueblo que cumple la ley. Y Dios dice que hay que darle el diezmo. Y ese pueblo da el diezmo. Esta mujer dio una monedita. Y Jesús dijo: esta mujer dio más, porque dio de lo que tenía para vivir. Entregó su sustento. Lo que le quedaba para vivir lo entregó a Dios. Esa mujer dio más. Entonces no se trata de quien vino con 5 o el que vino con 2, porque dice que el Señor nos da según nuestra capacidad, lo que podamos hacer. Si nos manejamos con ese temor, con confianza de hijo, papá, es cierto, es mi papá, pero con esta responsabilidad de que debo cumplir porque rendiré cuentas. ¿Quién se maneja así? Sea poco o sea mucho, tendrá a Dios sonriendo del otro lado del vidrio, y del otro lado del vidrio ya está preparando una bienvenida para que ese día te va a decir: buen siervo fiel. ¿Te gustaría escuchar eso? ¿Sí? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero quiero terminarla con un balde de agua fría, porque dice el versículo 20: y llegando el que había... No, ese no es. 22. Uy, que está lejos. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro. Este se manejaba un poco casi como un esclavo. Lo tenía a Dios en una visión, no era a quien había que hacer sonreír.
No era que yo como hijo, en la libertad de hijo, tenía que expandir el negocio de mi padre porque estoy seguro que mi padre se va a poner contento con la gestión que yo haga, con el amor y el empeño que le ponga a lo que me encargó. Este se manejó como un esclavo diciendo, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Sabe quién tiene miedo? Un esclavo, no un hijo. ¿Están de acuerdo? El esclavo está siempre viendo dónde viene el azote. Y un hijo de Dios se maneja con libertad, no con temor, pero con mucho ánimo de que su padre lo apruebe. Con mucho ánimo. Se mueve en total libertad esperando que su servicio dé fruto para que el padre le palmee el hombro. Espera esa aprobación, esa sonrisa, bien, buen siervo fiel. Pero dice que este tuvo miedo y fue y escondió el talento. Así que como yo lo escondí, aquí te lo traigo. Lo que me diste, te lo devuelvo. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré? Recojo donde no esparcí. Al menos deberías haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido con intereses lo que es mío. ¿De quién es lo que vos tenés? De Dios. Manejate con este temor. Le pertenece a Dios. ¿Tienes todavía aire para hablar del nombre de Jesús? ¿Tienes voz? ¿Tienes gente cercana que no ha conocido el Evangelio de Jesús? ¿Tienes oportunidad de sembrar lo que el Padre te dio para que haya fruto cuando Él vuelva? ¿Tienes oportunidad de acercarte en algún momento a alguien que está enfermo para orar por él y decirle que lo amas y que Dios está también presente en su dolor? De manifestar lo que Dios te dio a vos, a otra persona. ¿Tienes oportunidad? Hacelo. Porque de otra manera lo que estás haciendo es enterrar un tesoro, el más valioso que nosotros tenemos. El tesoro que se nos ha dado es el Evangelio de la paz, que nos dio la salvación, que nos proveyó la eternidad, las riquezas de la sangre de Jesús en un mensaje, el perdón de Dios en un mensaje, es lo más valioso que tenemos. ¿Lo vas a enterrar? Tenés que cuidar lo que no es tuyo, haciéndolo trabajar. ¿Sí? Tenemos un cuerpo que cuidar que no nos pertenece. Por ahí uno se ríe y dice, me voy a tomar una cerveza más. Mire, ¿a qué hora va a dejar usted de comer? Después va a venir con que le dio acidez, con que a mí me agarra, ¿cómo se llama? La gastritis. Y después ando buscando los medicamentos, porque yo sé que eso es porque comí de más. Eso es propio de un hijo consentido. Pero aquel que maneja lo que no es suyo, con temor, dice, no tengo derecho de echar a perder mi salud. Dieta, ejercicio, dormir bien y todo lo que se recomienda, porque este cuerpo es un siervo que me tiene que durar un tiempo para obedecer lo que el Padre me ha encargado. ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si caigo enfermo? Cuido mi cuerpo, cuido mi alma. Dice que debes cuidar tu corazón por sobre todas las cosas. No le metas a tu alma lo que le desagrada a Dios, porque tu alma ha sido confiada a tu voluntad. Vos tenés una voluntad para decir, bueno, esto puede ingresar. ¿Qué estás viendo? Una película. ¿De qué película? Y una de terror. Mira, estoy viendo cómo los fantasmas devoran a los monstruos y hay hechicería y hay un montón de cosas. Me tiene atrapado y tu alma se ensucia y se ensucia. Pornografía y violencia y cuánta porquería. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quieres respaldo de Dios? Necesitas vida. Y Dios va a estar incómodo en tu corazón. Va a estar contristado el espíritu. Si tu alma recibe suciedad, violencia,
pornografía. Cuántas cosas, ¿no? Que por ahí nos seducen. Pero cuida tu cuerpo, cuida tu alma, guarda con tu tiempo. ¿En qué lo vas a gastar? Aquí termino. Jugaba la final, Argentina contra Alemania, 2014. Y era día domingo. Y yo decía, Señor, que no sea en el horario del culto. ¿El horario? Que a la misma hora que teníamos que estar acá, jugaba Argentina-Alemania la final del Mundial. Y algunos pastores dijeron, vamos a cambiar el horario del culto, porque no quiero estar solo. Decía el pastor que quería ver el partido. Y nosotros dijimos, no importa cuántos vengamos, no le vamos a dar al Señor esta imagen. Así que Messi vale más que todo lo que Él me dio. ¿No es una injusticia? Yo no me voy a manejar como un hijo que tiene esa libertad, porque entonces soy un niño. Y como niño Dios no me va a confiar sus recursos. En temor de Dios vinimos y hubo un lindo grupo de hermanos. Ustedes todavía no venían, la mayoría. Estaba el Alberto y los demás, que son todos nuevitos, ¿no es cierto? Acá, Rolando. Estaba en el 2014, Rolando. Vos estabas acá. No hace tanto. 2014, hace poco. Hubo un lindo grupo de hermanos y yo dije, gracias Señor. Nos pasó con la semifinal. Era miércoles. Jugaba contra Holanda en el mismo horario de la reunión de oración. Y vinimos y sentimos las caravanas. Ganamos. Cuando vinimos el domingo, no sonaba una bocina, nada. Le dije, hermano, gloria a Dios, somos sus campeones. Vaya nomás. Vuelva a su casa y ve los goles. Vamos a orar. Como hijos amados, Él ha hecho habitar en nosotros el espíritu de su Hijo. Si no es el espíritu de su Hijo que te obliga a estar en los negocios de su Padre, hay inmadurez. Crece, mi hermano. Vamos, que hay que entregarle al Señor cuando Él venga lo que es suyo. Vamos a rendir cuenta, Padre amado, en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente ahora. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de cada uno de estos hijos? Dale, Señor, junto con los dones, el denuedo y las capacidades, también la sabiduría para invertir esos recursos que nos has dado. Queremos llegar a tu presencia y ver tu sonrisa en el gozo de esa fiesta maravillosa, preciosa fiesta en el cielo. Bendigo la iglesia. Hermanos, en el nombre de Jesús, sabiduría de Dios para estos tiempos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando al Señor, adorando. Recuerden los varones que van a inscribirse para el encuentro. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer usted 4 y 5? Bueno, algunos tienen que trabajar, algunos tienen alguna obligación. Los que pueden, y sabe que puede, aproveche ese tiempo. Vamos a tener un encuentro con Dios. Y Martín, que está allá en el fondo, es el que lo va a anotar.